Todas las civilizaciones en la historia han tenido su edad de oro, un periodo en el que su poder cultural, económico y militar marcaba el estándar frente al resto del mundo. Para Roma, fue la era de Augusto. Para el mundo islámico, el califato abasí. En este video nos centraremos en la cúspide de la antigua China, el ascenso de la dinastía Han y el reinado de su emperador más destacado, An-Wuri, explorando cómo transformó un imperio fragmentado en una potencia unificada y duradera. El aprendizaje constante y la expansión del conocimiento siempre han sido esenciales para la humanidad. La historia de China ofrece un ejemplo perfecto de cómo la visión de un líder puede determinar no solo la supervivencia de un imperio, sino también la cultura, la filosofía y la identidad de un pueblo durante milenios. La civilización china emergió en los valles del río Amarillo y el Yangtze alrededor del segundo milenio antes de Cristo, consolidándose en las primeras dinastías, Xia, Shang y Zhou. Durante estos siglos se sentaron las bases de la civilización. Surgieron las primeras formas de escritura, se desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, y se gestaron las filosofías de daoísmo, legalismo y confucianismo. Sin embargo, hacia finales de la dinastía Zhou, la fragmentación política llevó a la era de los reinos combatientes, una época marcada por la guerra constante entre estados rivales. En 221 a.C., Qin Shi Huang logró unir estos reinos, estableciendo la primera China unificada. Su reinado fue recordado tanto por su grandeza como por su brutalidad. Si bien consolidó el poder central, su gobierno opresivo, caracterizado por estrictas leyes y castigos severos, provocó que su imperio colapsara rápidamente tras su muerte. De este caos, surgió Liu Bang, conocido como el emperador Gao Shi, quien reunificó gran parte de la China central y fundó la dinastía Han en 202 a.C., marcando el inicio de la Edad Dorada de la civilización clásica china. El nuevo imperio enfrentaba desafíos enormes. Al norte, los Xiongnu, una confederación de nómadas guerreros de las estepas, amenazaban constantemente el territorio. Sus tácticas de caballería ligera y arco a caballo eran letales, y representaban una amenaza comparable a la que siglos después, los hunos de Atila impondrían sobre Europa. Al sur, los pueblos Bayú mantenían culturas propias, con costumbres y lenguas distintas, y no estaban dispuestos a someterse a la autoridad Han internamente. El imperio era altamente descentralizado, 10 reinos en el este contaban con ejércitos, impuestos y leyes propias, complicando la consolidación del poder. La cuestión cultural también era crítica. Confucio, filósofo del período de primavera y otoño, había propuesto un modelo basado en la virtud, la ética y la devoción familiar. Aunque sus ideas se difundieron, los primeros emperadores las ignoraron, priorizando la fuerza militar sobre la moralidad. Gao Shu, tras escuchar a su consejero, comprendió que conquistar un imperio requiere armas, pero mantenerlo exige sabiduría. Por ello, suavizó su postura hacia el confucianismo, aunque todavía competía con el legalismo y el daoísmo por la influencia cultural. En 156 a.C., nació Liu She futuro Han-Wuri, hijo predilecto del emperador Jing. Su nacimiento estuvo marcado por presagios celestiales. Sanse decía que su madre soñó con un sol brillante cayendo en su vientre, y el día coincidió con la ascensión de su padre al trono. Este joven príncipe fue nombrado heredero a los 9 años. En 141 a.C., a los 16 años, ascendió al trono, convirtiéndose en Han-Wuri, y comenzó a transformar China de manera profunda. Su primera acción fue consolidar la cultura y filosofía del imperio. Han declaró al confucianismo como doctrina oficial, desplazando al legalismo, y estableció la educación estatal basada en los 5 clásicos confucianos. Fundó la Academia Imperial, que serviría para formar a futuros funcionarios, asegurando que la administración del imperio se guiara por principios éticos comunes. Esta decisión sentó las bases de la burocracia china por más de 2000 años y consolidó la influencia de Confucio en la sociedad china. En el ámbito político, Wudi centralizó el poder, limitando la autonomía de nobles y reyes vasallos. Introdujo jóvenes leales de origen común en la administración, contrarrestando la influencia de la aristocracia y fortaleciendo la autoridad imperial. Implementó la división de las herencias de los reinos vasallos entre todos los hijos, debilitando sus territorios y asegurando la supremacía del gobierno central. Militarmente, Wuri fue ambicioso, rompió los tributos hacia los Xiongnu y lanzó campañas para someterlos, logrando expandir el territorio Han hacia el norte, incluyendo el corredor de Exi y el desierto de Gobi, asentando colonos chinos y asegurando la lealtad de las regiones conquistadas. Al sur, incorporó los reinos Baihui,
asegurando recursos estratégicos como perlas, elefantes y rutas comerciales, y consolidando la presencia cultural china en territorios que hoy forman Fujian y Guangdong. En 109 a.C., conflictos con el rey Ujio, de Gojoseon, llevaron a la anexión del norte de Corea, estableciendo la influencia china en la península. Por otro lado, las expediciones de Zhong Qian al oeste conectaron a China con Asia Central, abriendo la ruta de la seda y fomentando el intercambio cultural y comercial con regiones tan lejanas como Bactria y Fergana, estableciendo vínculos con civilizaciones helenísticas. A medida que los años avanzaban, el imperio enfrentó rebeliones campesinas y conflictos internos, incluyendo la trágica muerte de su hijo el príncipe Ru, durante luchas de sucesión. Wuri, a pesar de estas tragedias, aseguró la continuidad de su linaje y designó a su hijo Liu Fuelin como heredero, antes de morir en 87 a.C. Tras 54 años de reinado, el más largo de la historia china antigua, hasta la época del emperador Kangxi, el legado de Han Wuri es monumental. Consolidó el confucianismo como pilar del orden social, expandió territorialmente China, extendió su influencia sobre Corea y el sur de Asia, y sentó las bases de la administración centralizada que definiría a futuras dinastías. Gracias a sus decisiones, China pasó de ser un conjunto de reinos fragmentados a un imperio unificado con identidad cultural compartida. Han Wuri fue un emperador cuya visión, ambición y capacidad de liderazgo dejaron una huella imborrable. Su historia demuestra cómo la combinación de cultura, política y fuerza militar puede transformar un imperio, definiendo la identidad de un pueblo durante siglos. La historia de China alcanzó su punto máximo durante la dinastía Han, y ningún emperador simboliza mejor esta edad de oro que Han Wuri. Desde su juventud, Liu Che demostró un carácter excepcional. Ascender al trono a los 16 años le permitió marcar el rumbo de un imperio fragmentado, transformándolo en un estado centralizado, poderoso y culturalmente unificado. Su decisión de adoptar el confucianismo como filosofía oficial sentó las bases de la administración pública y la educación estatal, consolidando normas éticas que influirían en China durante más de 2000 años. En el ámbito militar, Wudi fue implacable y estratégico, expulsó los tributos a los Xiongnu y emprendió campañas que ampliaron los límites del imperio, asegurando territorios clave, como el corredor de Hexi y las regiones del sur, donde incorporó los reinos Baiyu. Estas conquistas no solo fortalecieron el poder imperial, sino que también facilitaron el comercio y el intercambio cultural a través de rutas como la Ruta de la Seda, conectando China con Asia Central y el mundo helenístico. A nivel interno, Wudi centralizó el poder, redujo la autonomía de los nobles y reformó los reinos vasallos mediante políticas de divide y conquista, asegurando la cohesión del imperio. A pesar de los desafíos y tragedias personales, como la muerte de su hijo, su visión estratégica y su ambición lograron consolidar la identidad china como una cultura compartida, cohesionada y duradera. Han Wuri dejó un legado imborrable, un imperio fuerte, centralizado y culturalmente influyente, uniendo territorios y pueblos bajo una misma identidad. Su reinado demuestra cómo la combinación de sabiduría, fuerza y visión puede marcar la historia para siempre. Si te apasiona la historia de China y quieres conocer más sobre imperios y grandes líderes que cambiaron el mundo, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No te pierdas nuestros próximos videos llenos de historia, estrategia y cultura. Nos vemos en la próxima aventura histórica.